en vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Amigos televidentes, muy buenos días. Llegamos al miércoles 17 de agosto, mitad de semana, y yo acá en compañía de Marley Pin, como días. desde unas cuantas mañanas. Sí, señora Gaudí, mira, está así, mira, descansando esa señora. Va a venir con las pilas repuestas. ¿Cómo te lleva esa madrugada? Hoy sí decía, pero ¿por qué? Y que yo voy para allá. Pero no, siempre satisfecho de poder llevar este trabajo para ustedes. Se hace con mucho cariño, así como todo nuestro equipo técnico. Solo que algunos días cuesta un poquito más que otros. Claro, es normal, eso pasa. Y cuando hace frío, ¡ay, no te quedes para el frío o está lloviendo. Sí, señora. Pero bueno, aquí tenemos toda una jornada informativa, tanto fuera como dentro del país, y sobre todo iniciamos con titulares nacionales, Ricardo. Sí, justamente porque, bueno, continúa este proceso de normalización de relaciones entre Colombia y Venezuela, y el día de ayer hubo un pronunciamiento al respecto por parte del presidente de la Asamblea Nacional de nuestro país, Jorge Rodríguez. Él pues señalaba que había tenido ya un contacto con su homólogo en Colombia, pero vamos a dejar que sea el mismo el que dé la información que se tiene hasta ahora sobre esto. Ahí hay unas declaraciones de Jorge Rodríguez. Sí las tenemos allí con audio. Bueno, estamos resolviendo el tema de audio. Esto fue durante la sesión del día de ayer, que además recordemos entra en vacaciones legislativas. Con esto se hizo el balance. Él informaba que tuvo una comunicación vía telefónica para iniciar ya los contactos entre ambos parlamentos, formar parte de este inicio ya de lo que va a ser subsanar las relaciones diplomáticas, y sobre todo él hablaba de amistad. Además, Jorge Rodríguez decía ayer, Ricardo, que no descartaba que la Asamblea Nacional formalizara una solicitud de denuncia para saber en qué estatus se encuentra la Embajada y el Consulado de Venezuela allá en Colombia. Me dicen que ya lo tenemos. Sí, vamos a escuchar. Soy de Colombia, presidente de la Cámara Alta, doctor Roy Barrera, y también conversé con la senadora Gloria Flores, que es la presidenta, como dijo el diputado Zambrano, de la Comisión Segunda del Congreso de la República de Colombia. Allí acordamos avanzar en algunos elementos que se encuentran en la estrategia definida por los jefes de Estado de Colombia y de Venezuela, el presidente Gustavo Petro y el presidente Nicolás Maduro Moros, en el sentido del restablecimiento de las relaciones diplomáticas, de las relaciones comerciales y principalmente de las relaciones de amistad entre los pueblos. Sostuve una conversación telefónica. Bueno, entonces era las declaraciones de Jorge Rodríguez. Él también señalaba que estaba en coordinación con ambas cancillerías, tanto la venezolana como la colombiana, para insertarse en lo que es ese proceso que está adelantando el Estado venezolano para restablecer relaciones con Colombia. Además, bueno, aunque entramos en periodo legislativo ya de vacaciones, hizo la advertencia a los diputados que no se acomodaran mucho porque van a realizar sesiones extraordinarias en los próximos días por puntos relacionados a este y otros temas que la Asamblea Nacional tiene que adelantar. Bueno, y justamente en el ámbito económico están anunciando por allí, Fede Cámaras, una reunión en Cúcuta con empresarios colombianos y empresarios venezolanos para también establecer pues los mecanismos de reestructuración de esas relaciones, pero ya a nivel económico en el ámbito privado. Eso sería mañana. Y se prevé además que estén las autoridades de ambos países en materia de turismo, en materia económica y por supuesto también del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ojalá sea para bien de ambas naciones. Sí, seguimos revisando otros temas porque también hay actividad por parte del Consejo Nacional Electoral y en este caso de uno de sus rectores, el rector Enrique Márquez. Él entregó el día de ayer una propuesta de reglamento para regular lo que sería el voto de los venezolanos que están en el extranjero. Esta información la dio a conocer Márquez en su cuenta en Twitter. Él allí señala: queda ahora a este organismo definir el momento para tratar tan importante asunto. Seguimos manos a la obra, dijo el rector Enrique Márquez en la red social.
Esto ha sido un punto, Ricardo, muy solicitado por distintos partidos políticos, distintas organizaciones, sobre todo por el tema de que hay casi 6 millones de venezolanos en el extranjero, pero no todos están legalizados y es justamente cómo sumarlos al proceso de votación nacional. Y hay que revisar allí esos consulados y embajadas que están en manos de la oposición que lidera Juan Guaidó y cómo se va a manejar ese tema, ¿no? E incluso, por lo menos en el caso de Estados Unidos, los consulados que están cerrados y que son poblaciones que tienen que emigrar a otros puntos para poder ejercer su derecho al voto. Sí, vamos a revisar ahora información de carácter regional. En el Zulia y en varios estados el día de ayer las lluvias No dieron tregua. No dieron tregua, exactamente, verdad, sí señor. Que crearon De alerta hecho, en muchos sitios. Sí señor, de hecho, bueno, el estado Zulia fue uno de los afectados. Hay unas imágenes allí que dan cuenta de uno de los mercados que se vio afectado por no solamente las lluvias, sino los fuertes vientos que ocasionaron que se cayera parte de esa estructura. Ahí lo tienen. Bueno, justamente decía Benito Mendoza, quien es director de Protección Civil, que gracias al trabajo entre la Gobernación, la Policía Municipal, también hubo que activar a la Policía Nacional, el Cuerpo del Estado Zulia y otros organismos para poder atender todas las incidencias, como ven aquí en las imágenes, árboles caídos, también hubo inundaciones, se mantienen además los diferentes mecanismos de monitoreo y control para poder atender oportunamente a la población que así lo requiera. Bueno, una situación similar se vivió en la ciudad de Valencia, esto es en el estado Carabobo. Allí se sintieron vientos huracanados y lluvias con fuertes truenos que también causaron alarma y zozobra en la población. Hasta ahora no tenemos reporte de personas que hayan resultado heridas por esto o de daños materiales, pero sí evidentemente esta situación de intensidad en cuanto a las lluvias pues trae muchos problemas a las familias, a las viviendas que se inundan y también pues a los bienes materiales que están en el interior de las mismas, ¿no? Sí, señor. Según las autoridades y los primeros reportes de medios de comunicación, esto ocasionó apagones, caída de árboles y desbordamientos. Las principales urbanizaciones afectadas fueron El Trigal y El Prevo en el sur. El barrio Trapichito también sufrió el desbordamiento de la quebrada en la etapa 3 y bueno, las fallas eléctricas fueron prácticamente en toda la ciudad. Vamos a salir de nuestras fronteras. Estados Unidos está enfrentando lo que es una situación bastante complicada en materia económica y al respecto, el día de ayer el presidente de esa nación, Joe Biden, firmó lo que es la ley para la reducción de la inflación en esa nación. Sigue siendo de las suyas. Sí, sobre todo utilizando las redes. Él dice que para hacer algunas bromas, pero la de ayer desató realmente las redes. Ahí vemos que dijo que iba a comprar el Manchester United, el equipo de fútbol. Sí, no se sabe hasta ahora si esto es una broma o si realmente está en vías de comprar este equipo. Hasta ahora los dueños no han querido decir absolutamente nada y no han respondido a las llamadas de los medios de comunicación que les han consultado sobre esto. Pero nada más en 5 horas ese tuit tuvo 415,000 likes. Y los fanáticos del Manchester se mostraban pues ¿cómo se llama? Convencidos de esta iniciativa. Recordemos que Elon Musk es la persona más rica del mundo, con nada más y nada menos que 252,000 millones de dólares. Bueno, él ya hizo una travesura de estas precisamente con Twitter, ¿no? Sí, vamos a ver. Anunció la compra, pero al final no se dio. Vamos a ver en qué termina esto, porque en el caso de Twitter terminó en un problema legal, justamente. Sí, señor. Bueno, vamos a revisar ahora otras noticias que tenemos para ustedes la mañana de hoy. Fíjense que Comindustria espera que niveles de inflación disminuyan con el control del gasto público y el aumento de la producción nacional. Y hablando de lluvias, fuertes vientos azotaron 8 municipios del Zulia, dejando daños considerables en infraestructuras. Centenares de huecos, alcantarillas dañadas y pasarelas en mal estado forman parte de la parroquia Caricuao. Esto es en el municipio Libertador de nuestra ciudad capital, Caracas. Nos vamos a internacionales. 20 personas murieron quemadas en accidente de autobús en Pakistán. Hoy tendremos como invitado a Óscar Adoval, él es consultor financiero y presidente de Bene Capital. Y en lo actual, Ezra Miller habla sobre sus problemas legales y confirma que está buscando tratamiento. Amigos, vamos a seguir revisando más en las noticias y en este caso las que están contenidas en la prensa de circulación nacional. Y vamos a iniciar con la revisión de la portada del diario 2001. Su titular principal dice lo siguiente: comienzan a hacer las cartas al niño Jesús
mayameros. Veamos qué nos tiene el sumario de esta nota. Venezolanos que reciben ayudas desde el exterior apuestan a las contribuciones extraordinarias de familiares y amigos para resolver su diciembre. Aseguran que con estos envíos se ahorran hasta 40%. La Contraloría le meterá la lupa al caso Monómeros. Elvia Amoroso celebra que Colombia haya devuelto el control de la petroquímica a Venezuela. Centros comerciales se reinventan para sobrevivir. Cabeseco afirma que han adaptado el modelo de negocios mediante los emprendedores. También en esta portada está lo siguiente: imprudencias compartidas en la vía. Hoy es el Día Mundial del Peatón y en las principales calles y avenidas se aprecia que el incumplimiento de las normas no es solo un asunto de conductores. Ahora vamos a revisar algunas notas del diario El Universal y la primera de ellas tiene que ver con migración. Costa Rica estableció nuevos requisitos para ingresar a su territorio. En el caso de los venezolanos que deseen viajar a este país, la Dirección General de Inmigración establece que quienes se encuentren fuera de Venezuela podrán solicitar visa consular en los consulados de Costa Rica en el país donde se encuentren. Y los venezolanos que estén en el país deben aplicar visa consultada a través del consulado de Costa Rica en Colombia, presentando los requisitos correspondientes. La nueva circular mantiene la posibilidad de que los venezolanos que viven fuera de Venezuela puedan transitar visas de tercer país y reunificación familiar desde Costa Rica bajo la ley migratoria vigente. Otro de los cambios que entran en vigor tienen que ver con flexibilización de ingresos a los ciudadanos de Nicaragua y Colombia que lleguen como turistas o con visas de tránsito. Vamos a revisar la portada. Faltó una. CNE recibió propuesta para formular reglamento del voto en el extranjero. El órgano indicó previamente que trabaja en la reestructuración de procesos para garantizar el voto de los venezolanos fuera del país. Esto, como ya dijimos, lo explicaba el rector Enrique Márquez. Aseguró que se trata de una propuesta concreta que presentó ante el Pleno de las autoridades del ente electoral. Ahora sí, vamos con la portada del diario El Nacional. Llegó al país cargamento con insumos para diálisis. Esto ocurre un día después del incidente que ocasionó un incendio de gran magnitud en un almacén que está ubicado en Antímano, precisamente de este instituto. Guaidó critica competencias militares organizadas por Rusia en Venezuela. Él dijo que se trata de un despilfarro de recursos. También leemos una información que da bastante sentimiento. Dice: mar de plástico en Maracaibo, la falta de cultura de reciclaje afecta al lago de Maracaibo, el más grande de América del Sur. Acaban con la vida marina e impacta también a los pescadores. Vladimir Putin acusa a Estados Unidos de buscar prolongar el conflicto ucraniano. Vamos a revisar algunas notas del diario Últimas Noticias. Falleció niño venezolano en accidente de tránsito en México. El niño estaba en el kilómetro 62 de la carretera El Seco a Zumbrila, esto según información de las autoridades. Esto fue un accidente de tránsito que fue levantado por el Instituto Nacional de Migración. Según la información, otras 2 venezolanas resultaron heridas en el accidente y serían también familiares del niño fallecido. También en Últimas Noticias, asesinado policía cuando compraba un vehículo. Se trata de un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana, identificado como Kerwin Eduardo Regalado Hernández. Habría acudido acompañado de su padre al sector Los Mollejones de San Francisco de Yare y ahí se habría encontrado con presuntos vendedores quienes le habrían ofertado el vehículo desde la plataforma Marketplace. Vamos a revisar información en materia deportiva. Altuve saca 20. ¿De qué están hablando? De lo siguiente: el infielder de los Astros de Houston se la bota al pitcher Dylan Case y se convierte en colíder jonronero de los venezolanos en la actual campaña junto a Anthony Santander, quien es de los Orioles de Baltimore. Venezuela busca la semifinal. Esto en béisbol. Los criollos necesitan un triunfo contra República Dominicana para poder avanzar a la siguiente ronda del premundial femenino que se disputa en La Guaira. En exclusiva, acá tienen una entrevista con Melvin Mora. El ex pelotero criollo recordó los mejores momentos de su carrera y sus proyectos a desarrollar. Y en el caso del líder en deportes, señala que Connor Love es el tercer importado de los Tigres de Aragua. En este caso se detalla que en el departamento de prensa bengalí, Connor Love mantiene un promedio de 11 ponches por cada 9.0 episodios y de por vida posee 1.395. También en líder, Guillén tras su regreso
Me sentí como un niño. Se trata justamente del base Heisler Guillén, quien vuelve a los tabloncillos venezolanos tras mes y medio de ausencia. Asegura que se sintió como un niño corriendo en la cancha y tenía muchísimas ganas de jugar. Vamos a revisar información en materia de arte y espectáculos. Fíjense que hay unas declaraciones de Alicia Machado. Ella señala que fue un conejillo de indias de Donald Trump, y dentro de esta entrevista que brindó a un medio mexicano expresó que este señor Donald Trump tenía un muy buen manejo de los medios de comunicación en la época en la que ella fue Miss Universo, y allí señaló pues que tuvo un año muy complicado, que tuvo muchos problemas de autoestima a consecuencia del bullying masivo que tuvo por su subida de peso. También hay otras informaciones. Pablo Montero, el cantante y actor mexicano, está arrepentido. Ofrece pagar los daños a reportera que lo acusó de agresión. Y es que el fin de semana pasado este cantante mexicano volvió a ponerse en el ojo del huracán luego de que se dieran a conocer unas imágenes en las que al parecer empuja y golpea a una reportera, esto previo a un concierto suyo, y ahora todo indica que el señor está arrepentido. Siempre hay que tener como mucho cuidado en esas situaciones. Sí, señor. Bueno, llegó el momento de hacer nuestra primera pausa aquí en la primera emisión de El Noticiero. Amigos, en la próxima parte tenemos para ustedes la prensa regional y la ronda con nuestros corresponsales. Y a esta hora, Ricardo, nos toca iniciar a revisar los titulares regionales, y lo vamos a hacer en el estado Miranda con el diario Avance. Destaca foto principal: desafiando el peligro. Se trata de 5 familias de la comunidad El Trabuco, cuyos miembros hay 8 niños y un adulto mayor con discapacidad que viven en casas de alto riesgo desde hace 18 años. En aquella oportunidad quedaron damnificados y fueron a un ambulatorio que hizo de las veces de refugio. Regresaron al sitio de origen y desde 2004 se mantienen en lucha para tener una vivienda digna. En una foto inferior, 62.300 bolívares para recuperación vial. Esto será entre la prolongación de la calle Paz y el sector de la Y, en el retén en Los Teques. Y también una foto que destaca Fiesta del Deporte. Luego de 2 años de pandemia y con la participación de más de 1.700 atletas, se realizó el desfile inaugural de los Juegos Comunales Renacer Deportivo Guaycaipuro 2022. Vamos a revisar la portada del diario El Informador, que circula en el estado Lara. Uno de sus titulares señala lo siguiente: el Estado violentaría leyes al revelar identidad y fotos de personas que están imputadas. Señala fragmento del artículo que está acá que esto viola el artículo 286 del Código Penal. Más abajo vemos información en materia económica: hasta $100 en uniformes. Cuando el ingreso promedio de una familia oscila entre $120 y $100 mensuales, e incluso hasta menos, adquirir los uniformes escolares para un solo estudiante puede implicar hasta casi un mes de trabajo, y los útiles y la matrícula nada fácil para un núcleo familiar de modestos recursos económicos. Otros temas regionales: policías jubilados en el estado Lara mueren esperando pagos del año pasado. Docentes reportan que bono vacacional comienza a ser depositado. Ahora vamos a revisar notas de Un Nuevo Día que circula en Falcón. Según la organización El Observatorio Venezolano de la Violencia, Venezuela registra casi 1.000 asesinatos en el primer semestre del año. Según este informe, el documento llamado Delitos Conocidos por la Sociedad da cuenta de 950 asesinatos en el primer trimestre, de los cuales 330 fueron muertes causadas por cuerpos policiales presuntamente, y 620 homicidios fueron intencionales. También tenemos en Nuevo Día: Comité de Trabajadores Públicos está de acuerdo con despidos de la ONAPRE. Según el representante del Comité de Trabajadores Públicos de Paraguaná, a este despido de los directores de la Oficina Nacional de Presupuesto se debió extender al Ministerio del Poder Popular de las Finanzas, que es responsable de que no se haya presupuestado el dinero para los trabajadores. Vamos a revisar, amigos, ahora la portada o notas del diario La Verdad, que circula en Vargas, estado La Guaira. Vamos con la primera de ellas, que nos dice lo siguiente: ahijado planificó robo al sacerdote Abelardo Basso. Como Diego Ángel Guevara Ascanio, de 18 años, fue identificado el sujeto aprehendido por efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de La Guaira por estar presuntamente involucrado en el robo contra Abelardo Basso, párroco de la Catedral de La
Guaira. Guevara Ascaño, valiéndose de que es ahijado del sacerdote, tenía conocimiento de que había recibido un dinero para la remodelación de la casa parroquial de la zona. Por esta razón, planificó el robo junto a otro sujeto, identificado como Darwin Alexander Estrada Kelly, de 38 años de edad, que aún está por detener y de quien se dice pertenece a la banda delictiva Los Baby Jordan. Hay otra información en La Verdad de Vargas. Venezuela es el tercer país con mayor inflación alimentaria. Se ubicó de esta forma en el ranking mundial con mayor inflación alimentaria. El Banco Mundial indicó que entre julio del 2021 y julio del 2022 se registró 155% de inflación anual en los bienes relacionados con la alimentación y está por detrás del Líbano y de Zimbabue, mientras que se ubicó por encima de países como Turquía, Irán, Argentina y Etiopía. Y de inmediato veamos algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país. Vamos a iniciar el recorrido en el estado Carabobo. Allí está nuestro compañero Sandino Yaguare. Le damos los buenos días. Adelante, Sandino. Muy buenos días, nosotros amanecemos en el estado Carabobo informando que la policía científica finalmente capturó al presunto responsable de la muerte de Arquímedes Rodríguez, de 39 años, quien, como recordarán, fue robado y asesinado en Mariara, esto en el municipio Diego Ibarra, el pasado mes de julio para robarlo. Pues se trata de un adolescente de apenas 15 años de edad, quien es señalado como el presunto responsable de haber accionado el arma de fuego que hirió mortalmente a Rodríguez. Este joven fue capturado en el sector Los Mangos y el 6CPC le incautó un arma tipo escopeta y un chaleco antibalas. Hola, saludos, buenos días. Continúan las denuncias a las afueras de los centros asistenciales de acá del estado Zulia, donde a los familiares de los pacientes les piden hasta el agua para ser atendidos. De hecho, esto ocurre tanto en los hospitales del gobierno nacional como del gobierno regional. Por eso, los familiares de los pacientes y los mismos pacientes están solicitando a cualquier instancia de gobierno dote estos centros de salud, ya que muchos de estos familiares no tienen los recursos para comprar medicamentos y esta situación o esta falta de dotación ya estaría cobrando vidas. Hola, muy buenos días. Desde el sur del estado Anzoátegui les informamos que el alcalde del municipio Simón Rodríguez, Ernesto Paraqueima, anunció una depuración de su masa trabajadora. Indicó que de 1.500 trabajadores con los que cuenta actualmente pretende quedarse solo con 500. Esto luego que este fin de semana fuera detenida la exdirectora de Convivencia Ciudadana, Karin Torres, por presuntamente extorsionar a una abogada con $10.000. Asimismo, también es de recordar la detención semanas atrás de Carlos Gómez, director de informática del Ayuntamiento Tigrense, por presunto acoso sexual contra 6 trabajadoras. Paraqueima pidió que no se le involucre en este tipo de hechos, con los que aseguró se pretende manchar su gestión. Sí, muy buenos días. Desde la isla de Margarita amanecemos informándoles que a propósito de las venideras festividades de la Virgen del Valle, ya se comienza a observar los trabajos de reparación del techo e instalación del sistema eléctrico del campo eucarístico, lugar donde regresa este año la Santa Misa de la patrona del Oriente de Venezuela, que se celebrará el próximo 8 de septiembre. También se realizan trabajos de limpieza, desmalezamiento y pintura, todo ejecutado por parte de la Dirección de Obras Públicas del Ejecutivo Regional. Hola, buenos días. Acá en Lara amanecemos informándoles que este próximo domingo 21 de agosto se estará realizando la 7ª edición de la carrera caminata 10K en beneficio de la Fundación Amigos de Niños con Cáncer de Barquisimeto. Como cada año, la actividad tiene como objetivo recaudar fondos para la ayuda de los niños que padecen leucemia, desde recién nacidos hasta los 17 años. No solo residentes del estado Lara, sino que la fundación atiende pacientes provenientes de los estados Carabobo, Táchira y Trujillo. Quienes deseen participar solo deben obtener detalles en las redes de la Fundación Amigos de Niños con Cáncer. Además de la carrera, se estará realizando una bailoterapia.
Momento de hacer una nueva pausa aquí en la primera emisión del noticiero. Son las 6:36 minutos de la mañana. En la próxima parte vamos a revisar prensa internacional y mucho más. Ya venimos. Estamos de vuelta, damos la bienvenida a los televidentes que se están conectando a esta hora y justamente vamos a hacer un repaso por los titulares internacionales. Lo hacemos desde Argentina con el diario El Clarín. Temas sociales, las tarifas de gas, agua y luz residenciales suban en promedio entre 50 y 140%. Esto será a partir del 1 de septiembre. La foto central tiene que ver con contaminación, ciudad fantasma, con humo y olor a quemado. Según los expertos, hablan de terrorismo ambiental, pues se tratarían de incendios provocados, advierten efectos sobre salud. Y un tema que tiene que ver con Venezuela, insólita crítica del embajador en Caracas a la justicia argentina por el tema del avión. Esto aseguran que está alineado con los argumentos del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Vamos a revisar la portada del diario Expreso que circula en Ecuador. Ellos tienen como información principal un tema de corrupción de esa nación y lo reseñan de la siguiente forma. Sale ahora el pedido por el autor del desfalco al Instituto de Seguridad Social de la Policía. Este diario cuestiona el hecho de que luego de 2 años es que se está solicitando a Interpol la captura del mismo. Vamos a revisar algunas notas del diario El Milenio que circula en México. Habla de Afganistán. Universitarios tendrán que tomar clases de religión obligatoria. Añadiremos 5 materias religiosas suplementarias a las 8 ya existentes. Esto lo dijo el ministro de Enseñanza Superior. También en El Milenio de México van 50.000 detenidos en guerra contra pandillas en El Salvador. Esto en el marco del régimen de excepción impuesto por el presidente Nayib Bukele. Este periodo es un sistema que permite detenciones sin orden judicial y se instauró en respuesta a la escalada homicida que cobra la vida de 87 personas entre el 25 y 27 de marzo. Revisamos ahora notas que están contenidas en el diario El País que circula en Colombia. Una de ellas nos informa que al menos 11 personas murieron tras un bombardeo turco en ciudad siria de Damasco. Según el director de una ONG de esa nación, no se sabe si los fallecidos pertenecen a las fuerzas del régimen o si son combatientes kurdos que controlan la zona. Otro tema, cardenal del Vaticano es señalado por demanda colectiva de abuso sexual en Canadá. Se trata del cardenal Marc Ouellet, quien ostenta un alto cargo del gobierno del Vaticano. Él fue acusado de abuso sexual en una demanda colectiva pública que se presentó el día martes en Canadá y que involucra a más de 80 miembros de la diócesis de Quebec. El clérigo, actual prefecto de la Congregación para los Obispos, es señalado de haber tocado inapropiadamente a una pasante en el año 2008, según un documento judicial presentado ante el Tribunal Superior de Quebec en mayo pasado. Y de inmediato vamos a revisar las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAMET para las próximas 6 horas. Se esperan precipitaciones de intensidad variable en llanos occidentales. En el caso de Barinas, parcialmente nublada con temperatura mínima de 26 y una máxima de 35 grados. Coro, parcialmente nublado con una temperatura mínima de 25 y una máxima de 35. La Asunción, parcialmente soleado con temperatura mínima de 23 y una máxima de 33 grados. Recuerde que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ingrese a la página web www.inamef.gov.be. Vamos con Ricardo Salmerón. Amigos, iniciamos la revisión en el estado Lara, exactamente en la ciudad de Barquisimeto. Están haciendo un llamado a Hidrolara para que revise lo que es el suministro de agua al sector noreste de esa ciudad. Necesitamos agua, dice quien nos escribe. Reinaldo Mata hace lo propio, pero en este caso nos escribe desde Hacienda La María en Vía Guaycoco. Esto es en el estado Miranda. Ellos señalan que están sin servicio de Cantebeniaba desde hace 6 años. También por acá hacen un llamado a las autoridades para que
que revisen lo que es la situación de vialidad, de falta de agua, de luz y de señalización, esto en las carreteras de Filas de Mariche. José Gómez nos envía esta imagen desde Naguanagua, estado Carabobo. Dice que se pierden cientos de litros cuando llega el agua. Hacen el llamado a Hidrocentro para que repare la fuga. Alexander Manuel envía saludos desde Maracaibo, pregunta por Gaudí y por Carlos. Están de vacaciones, ya llegarán. Marianela también nos desea feliz día. Por acá nos dicen felicitaciones al equipo Guerrero Kids de Puerto La Cruz por su pase a la final. Ahí están los muchachitos celebrando el triunfo, o mejor dicho, el pase a la final, que van a disputar la Copa Futuros Grandes de la Liga Barcelona. Un desayunito allí con una cachapa y un pancito de queso que también nos envían. Muchísimas gracias. Muy rico, muy rico. Y felicitaciones a esos chamos y que, bueno, como otros, logren esa meta. Claro, y ahí nos manden después ese video cuando ganan. Es así. Bueno, amigos, nos toca hacer una nueva pausa, pero ya está listo Adrián en el otro lado de nuestro set para traerles a ustedes un adelanto. Adelante, señor Adrián. Buenos días, Ricardo. Sí, efectivamente, aquí listo. Buenos días, Mardoley, señores televidentes. Como siempre, un gusto saludarles a esta hora de la mañana. Hace minutos comentabas, Ricardo, que era Día del Peatón, 17 de agosto. Se conmemora el Día Mundial del Peatón, una fecha que busca difundir la cultura vial del peatón, promover espacios peatonales adecuados y recordar las obligaciones que implica la movilidad a pie. Bueno, con esto hacemos una pausa para publicidad. En minutos venimos con las noticias y sus detalles. Continuamos con las informaciones. Seguir controlando el gasto público, motivar y lograr mayor producción nacional hará que los niveles de inflación disminuyan hasta llevar el índice al 100% en diciembre. Así lo espera el presidente de Conindustria, Luigi Picella, que considera que la inflación está siendo dominada progresivamente. Es fundamental que se controle el gasto, es decir, que no se gaste más de lo que se está ingresando. Eso básicamente va a dar la estabilidad. Y después, lo que siempre hemos dicho, confianza. Confianza en lo que se hace en el país, crear un marco jurídico que genere también confianza y que apuntale todo lo que estamos haciendo. Más o menos vamos en la dirección correcta. Nosotros quisiéramos ir un poco más rápido quizás de lo que debemos ir, pero esto va a ser gradual. Para Conindustria, actualmente se está remando en la dirección correcta. Sin embargo, reconocen que lograr los niveles económicos del pasado requiere de implementar muchas políticas al mismo tiempo. Este jueves estarán presentes en el segundo encuentro con autoridades colombianas con el objetivo de lograr que se formalice el intercambio comercial entre Colombia y Venezuela, al igual que explorar las ofertas para ambas naciones. También buscan revisar el convenio cambiario número 28 que establece cuáles son los productos que pueden intercambiar los dos países. Anteriormente nosotros nos apuntalaba acero, hierro, aluminio y también el petróleo. Hoy por hoy esos factores no están ahí, entonces tenemos que diversificar los productos que nosotros enviábamos allá. De lo que hemos experimentado, pero por eso vamos allá, experimentado no es la palabra, de lo que hemos visto, es que el sector alimento tiene un nicho importante de que podemos colocar allá el sector farmacéutico y algunos otros sectores. Con estas conversaciones esperan iniciar el intercambio binacional. Desde Conindustria pidieron a los organismos de seguridad del Estado proteger las inversiones que para entonces se realicen tomando en cuenta los supuestos grupos irregulares que operan entre ambas fronteras. Harley Monseguilemán, Televen. Venezuela es el tercer país con la inflación alimentaria más alta del mundo, según datos publicados por el Banco Mundial. Pese a que el país superó la hiperinflación que padeció entre 2017 y 2021, la organización multinacional registró 155% de inflación anual en los bienes relacionados con la alimentación. Las cifras obtenidas entre julio de 2021 y julio de 2022 ubicaron a Venezuela solo por detrás de Líbano, que registra 332% de inflación, y Zimbabue 309%. En los últimos meses, los índices de inflación alimentaria han aumentado como consecuencia de la pandemia, además de las interrupciones de las cadenas de suministro provocadas por la guerra entre Rusia y Ucrania. La Contraloría General de la República tomará acciones contra la Junta Directiva saliente de Monómeros tras acusarlos de haber sido partícipes del robo de la Petroquímica, filial de Petróleos de Venezuela. El Contralor General de la República, Elvis Amoroso,
Dijo que se prevén habilitaciones, medidas de prohibición de salida del país y prohibición para enajenar o movilizar cuentas bancarias en Venezuela para los que integraron la administración de la compañía. Esto luego de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, devolviera al gobierno venezolano el control de monómeros a través de la Superintendencia de Sociedades. Entre tanto, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aseguró que el órgano legislativo pedirá una investigación sobre los ataques que se llevaron a cabo en el año 2020 en contra de la sede del Consulado de Venezuela en Colombia. No tengan duda de que esta Asamblea Nacional va a solicitar una investigación de cómo dejaron, en qué estado dejaron el consulado en Bogotá, en Cúcuta, en qué estado dejaron la sede de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela. Se la robaron, la secuestraron, la allanaron y ni siquiera fueron capaces de cuidarla. Un verdadero crimen, pero principalmente es la expresión de esa descomposición. Durante la presentación del informe de gestión y culminación del primer periodo de sesiones, Rodríguez anunció que está en conversación con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, para el restablecimiento de las relaciones de ambos parlamentos. Por otro lado, destacó el trabajo de la Asamblea Nacional en la aprobación de leyes que contribuyen en la recuperación económica del país. Y esta Asamblea Nacional ha acompañado los esfuerzos dirigidos a esa revolución económica, a ese verdadero milagro económico. De allí la aprobación de la nueva, novísima Ley de Zonas Económicas Especiales. La reforma de la Ley del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras. La aprobación en primera discusión de leyes especiales que solicitó el presidente de esta República, Nicolás Maduro Moros, y pidió resolver la deuda que teníamos con los llamados trabajadores especiales, que son consagrados en la Ley Orgánica del Trabajo. Rodríguez aseguró que antes de que culmine el año legislativo 2022, el Parlamento aprobará las leyes relacionadas con regímenes especiales del trabajo, así como las de protección de la familia y niños. Durante el primer periodo de sesiones de este año fueron aprobados en total 56 proyectos de acuerdo, sancionadas 13 leyes e instalados 47 grupos de amistad parlamentaria. Luego de semanas de protestas masivas del gremio de docentes, se inició el pago del bono vacacional del sector educativo. A través de las redes sociales, trabajadores de la educación universitaria en diferentes entidades del país confirmaron el depósito del monto correspondiente a los 95 días restantes del bono vacacional y recreacional, según lo establecido en el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto. Tras llegar a un acuerdo, el Gobierno Nacional se comprometió el pasado 12 de agosto a realizar el pago del 100% de la bonificación, como lo establecen la Ley Orgánica del Trabajo y la Convención Colectiva. Cambiamos de tema, más de 100 familias resultaron afectadas por derrumbe de un puente en el Palmar al sur del estado Bolívar. Debido a las fuertes lluvias registradas en todo el estado, varios sectores del Palmar, municipio Padre Chien, quedaron incomunicados, luego de que el puente que comunica a la comunidad de Curaima, uno de los sectores más productivos de leche, frutas, verduras y granos, se derrumbara, afectando al menos a 100 familias y a 120 unidades de producción. Estos alimentos que se producen en el Palmar son comercializados en toda la región. Productores temen perder sus cosechas si no se busca una solución. El llamado es al Ejecutivo Municipal y Regional para que se inicien trabajos de reparación en este puente a la brevedad posible. Desde el estado Bolívar, Maricelis Zambrano, Televen. Fuertes vientos azotaron 8 municipios del estado Zulia, dejando daños considerables en infraestructuras de todo tipo. Afortunadamente no hubo lesionados. El inclemente sol se ocultó repentinamente este martes. Los fuertes vientos afectaron el eje metropolitano de Maracaibo y los municipios hacia el norte del estado. En la cañada de Urdaneta se cayó la estructura de una cancha frente a una farmacia. En el aeropuerto internacional Achinita se cayó parte de un árbol. Afortunadamente en ambos casos no hubo lesionados. Estos cambios repentinos del clima toman por sorpresa a quienes viven en el Zulia. Las fallas eléctricas a consecuencia de las lluvias no se hicieron esperar. Llegaron varios reportes de explosiones en postes eléctricos.
La pesca se paralizó por el mal clima. El oleaje subió y los pescadores preventivamente volvieron a tierra firme. No hay reportes de incidentes ni desapariciones. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel Televet. Y en las últimas 24 horas, Venezuela registró un deceso y 259 casos de COVID-19. 258 fueron por transmisión comunitaria y uno proveniente del exterior. Mérida es la entidad con mayor número de contagios, con 103. Miranda contabilizó 71 y Caracas 28. El deceso se ubicó en el estado Portuguesa. El caso importado es de Panamá. Con estas nuevas actualizaciones, las autoridades sanitarias han contabilizado 540.681 casos confirmados de coronavirus, de los cuales 3.340 se encuentran activos. 5.779 personas han perdido la vida a causa de esta enfermedad. Así le informó la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. El Gobierno Nacional trabaja conjuntamente con la Organización Panamericana de la Salud en el fortalecimiento de 32 áreas de salud integral comunitaria en Venezuela. La asesora de Sistemas y Servicios de Salud de la OPS, Ileana Fleitas, señaló que se deben reforzar las capacidades para resolver los problemas del sistema de salud de nuestro país. Además, destacó la importancia de tener una primera línea de contacto en la que se pueda atender a los pacientes antes de que lleguen a los recintos hospitalarios, donde hay que usar mayores medios para su cuidado. Fleitas agregó que la intención es reforzar la atención del cuidado de las enfermedades no transmisibles que predominan en la población, como la hipertensión, diabetes y la salud mental. Y con esta información es momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, migrantes venezolanos rescatan a una menor de edad que se encontraba perdida en la selva del Darién. Ya volvemos con esto y más. El Consejo Nacional Electoral recibió una propuesta relacionada con el voto para los venezolanos que residen en el exterior. Así lo dio a conocer el rector del CNE, Enrique Márquez, quien señaló que las autoridades del ente electoral definirán próximamente una fecha para evaluar el plan sugerido. Márquez, a su vez, es el supervisor de la comisión encargada para esta propuesta, que busca facilitar el ejercicio del voto para los venezolanos que se encuentran en el extranjero. El presidente nacional del partido Alianza del Lápiz, Antonio Ekarri, exigió al gobierno nacional llevar a cabo un plan de mejoramiento del ambiente laboral de los maestros de nuestro país. Las condiciones laborales del maestro venezolano no solamente se resuelven con un bono, no solamente aumentar y seguir aumentando su salario, sino también sus condiciones y medio ambiente del trabajo, que parece que se les olvidó. La Alianza del Lápiz exige un plan de mejoramiento del ambiente laboral de los maestros venezolanos. Definitivamente, los maestros venezolanos no pueden seguir tratados como los últimos de la fila cuando son los responsables del futuro del país. Por otro lado, Ekarri pidió al Ejecutivo emplear políticas de gobierno que permitan a los venezolanos tener información sobre los ingresos y los gastos que se realizan en nuestro país, con el objetivo de lograr transparencia y confianza en todos los sectores sociales. Entre tanto, el exgobernador del estado Táchira, César Pérez Vivas, anunció su candidatura para la presidencia de la República y llamó a primarias opositoras en el país con el objetivo de lograr un candidato unitario para los comicios del 2024. Estamos presentes en San Cristóbal para decir, hoy tiene aquí, en este humilde tachirense, a un servidor que va a ser el 8º presidente tachirense de Venezuela. Estamos planteando la convocatoria de elecciones primarias abiertas e inclusivas, organizadas por la sociedad civil, para poder seleccionar un candidato unitario y un proyecto de país que entusiasme, movilice y convoque a toda la nación, de modo que podamos en el año 2024 generar los cambios que la nación busca, que la nación quiere. Pérez Vivas aseguró que él estaría dispuesto a reconocer los resultados si logran realizarse las elecciones primarias en la oposición. Instó a las organizaciones políticas a apoyar esta medida y resaltó que la participación ciudadana en el sufragio es de suma importancia para lograr cambios positivos en el país. El defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, aseguró que la detención del empresario colombiano Alex Saab por parte del gobierno de Estados Unidos viola el derecho internacional y la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Según Ruiz, la misión del empresario era obtener alimentos, medicamentos y combustible en Irán
para ayudar a los venezolanos ante la pandemia del coronavirus. Luego de la visita de la esposa de Saab, Camila Fabri, al despacho de Ruiz, este aseguró que seguirá de cerca el caso. Se le conoce a Caricuao, presentan inmensos cráteres al igual que alcantarillas sin tapas, un arma de doble filo cada vez que llueve. En un motorizado con unos niños ahí se estrelló ahí porque se hace el pozo de agua. Como no se ve, entonces se estrellan con él. Varios han caído ahí. Aquí en la parroquia de Caricuao yo tengo como 35 años viviendo y esa alcantarilla no la cambia. Y le hacen un arreglo, por lo menos para sacarla de ahí, hacer la limpieza para el lado de que salga el agua hacia allá, hacia el aire. Aquí es tan caótica. Eso es, por donde quiera que pase, tiene que dejar medio carro pegado. Y si no, bueno, tú sabes que vienen, lo acomodan en pañitos de agua tibia, acomodan uno, se daña el otro y así estamos sucesivamente. El caucho se te daña, ponte tú, si corres con suerte, te dura un mes. Pero si te caes en un bache, una broma como es, tú brincas aquí atrás está la autopista. Y ahí mínimo ya tienes esos cauchos hecho nada. Este domingo habitantes y comerciantes del bloque 10 de UD2 vivieron momentos de angustia cuando parte del frisado del edificio cayó en la avenida principal. Más o menos como a las 10:30, 11 de la mañana, estábamos aquí con la lluvia del día domingo. Se vino un pedazo del muro, lo que perjudicó el techo de nuestro local. Cayó un pedazo y luego se vino la pared completa y terminó de tumbar todo lo que fue el techo del local. En el momento del desprendimiento habían personas acá en tu local comprando. Afortunadamente no, gracias a Dios no, pero muchas veces cuando llueve, niños pequeños, personas mayores o nosotros mismos nos sentamos aquí para escampar. El agua también es un problema en la parroquia. Una vez a la semana les llega el servicio y muchos no cuentan con los recipientes necesarios para almacenar el líquido durante 6 días más. Según los lugareños, desde hace meses no se veían estas labores de mantenimiento en Caricuao. Aún así le piden a las autoridades tomar en cuenta los árboles en mal estado, ya que representan un peligro para el libre tránsito y también para los cables de alta tensión. Mauricio Cruz, Televen. Nos vamos al estado de Anzoátegui. 8 pacientes no vacunados y con diferentes patologías fallecieron en la última semana en el área COVID del hospital de El Tigre. El jefe de ese servicio en el nosocomio tigrense, el médico intensivista Félix Freites, informó que el deceso más reciente fue el de un hombre de 57 años que padecía de leucemia y no estaba vacunado. Los pacientes que están falleciendo realmente están falleciendo por descompensación de su comorbilidad. ¿Qué es comorbilidad? Simplemente la enfermedad de base que ellos tienen. Estamos teniendo pacientes hipertensos diabéticos y con enfermedades inmunológicas que adquieren el virus porque o no se han cuidado o no se han vacunado, no han tomado las medidas de precaución. Freites destacó que aunque existe un repunte en el número de casos de contagio de COVID, esto no se evidencia en los ingresos del hospital tigrense debido a que existe un número importante de pacientes que están siendo atendidos en casa. Estamos viendo otro fenómeno también, que es que los colegas están cuidando o viendo los pacientes hospitalizados en casa. Los pacientes se están deteriorando y cuando llegan al hospital Centinela llegan en muy malas condiciones, con alto requerimiento ventilatorio, con comorbilidad y lamentablemente fallecen. Desde la zona sur del estado Anzoátegui, Susana Quijada, Televen. El racismo aún existe en la sociedad venezolana. A pesar de ser una nación multicultural, se puede juzgar por el color de piel. Aunque este tipo de discriminación no es tan marcada como en otros países, no se escapa de estas lamentables prácticas. La discriminación por color de piel es solo una variante de esta lamentable situación. También existe discriminación por rasgos físicos, étnicos u origen. Esto pone en doble o triple vulnerabilidad a una persona. La discriminación es tan común que pasa desapercibida, entonces muy probablemente la discriminación por color de piel es algo que ocurre, que genera daño, que genera víctimas, pero poco se denuncia y poco se documenta. Y al no estar documentada y registrada, bueno, es una violencia que está silente. Hay personas que sí discriminan a uno los negros, pues, por el tipo de raza. Yo de verdad no le presto atención a eso porque igual todos somos iguales. ¿Y cómo te hace sentir eso? Mal, a veces me hace sentir mal, pero por un lado ni le paro. El racismo es delito en Venezuela. En 2011 se promulgó por primera vez la ley contra la discriminación racial. Este delito tiene una pena de 1 a 3 años más una multa que implica un trabajo comunitario. Entonces una persona que fuera denunciada por la comisión de un acto contra discriminación racial pudiera perfectamente ser investigada. También existen prejuicios contra aquellos que no son de piel oscura.
Me he enfrentado a prejuicios en función del color de mi piel. Cuando uno es blanquito, uno siempre lo ve en pinta de gafo. Por ejemplo, donde uno siempre vaya. Y siempre se quieren aprovechar de uno de alguna manera. Siempre quieren que uno tiene plata. Y es mentira, hermano. Ningún ser humano es racista por nacimiento. Es en la edad inicial en la que se debe formar la tolerancia y el respeto. En una cultura, una sociedad donde no trabajamos la tolerancia, donde no trabajamos la diversidad, donde no trabajamos la no discriminación, bueno, son prácticas que se van cotidianizando, incluso en chistes, en canciones, en juegos, bueno, ves cómo se ha normalizado la discriminación como una forma de relación. Una de las prácticas más comunes de racismo en nuestra sociedad es el discriminar a una persona por su color de piel o apariencia a la hora de darle acceso a un local privado. Lamentablemente hay algunos locales que bajo una, digamos, una frase que ellos utilizan de se reserva el derecho de admisión, entonces lo utilizan como excusa para generar en algunas ocasiones unos temas de discriminación. Si la persona que se siente afectada por esta situación desea denunciar, pues puede hacerlo precisamente ante las autoridades competentes. La idiosincrasia del venezolano afable y cercana puede hacer que el racismo se normalice. Algunos apuntan que este tipo de discriminación no existe. Considero que este país no es racista ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque aquí estamos acostumbrados a que la sociedad es mestiza de nuestros antepasados y por ende no crecemos con esa ideología del racismo acá en Venezuela. Más allá de las leyes, en Venezuela se requieren políticas públicas que incluyan programas de formación para hacer esfuerzos que busquen concienciar a la sociedad. Por ejemplo, existe la página del Instituto Nacional contra la Discriminación Racial, adscrita al Ministerio para las Relaciones Interiores. Esta no se actualiza desde marzo del año 2018. La discriminación es una conducta adquirida. Los niños la aprenden del comportamiento de los adultos. Así que es responsabilidad de todos dar el ejemplo. Lo importante es que se ratifique que todos somos seres humanos y que la diversidad nos caracteriza. Daniel Álvarez Rojas, Televen. La afluencia de temporadistas a las playas de La Guaira se mantiene en alza en este periodo vacacional, a pesar de las lluvias intermitentes. La mayoría de los turistas llega de Caracas y Miranda. Bueno, gracias a Dios ha habido bastante afluencia de turistas en la semana y fines de semana. Gracias a Dios por esta temporada vacacional, chévere, y esperamos que sigan asistiendo, compartiendo aquí en la playa con sus familiares. Caraqueños y mirandinos siguen prefiriendo las playas del litoral central por su cercanía y también por la seguridad que hay en estos espacios. Sí, a pesar de las lluvias, bueno, en el estado La Guaira, sol, lluvia y así, pero hemos tenido ¿Quiénes vienen normalmente para acá? Los caraqueños que son el turista más cerca que tenemos. Y si usted desea salir a disfrutar de un día de playa con su familia, escuche muy bien cuánto se necesita. Honestamente, se necesita mínimo para una sola persona de su disfrute completamente $40. ¿Por qué? ¿Por qué tanto? Porque, por ejemplo, tienes que desayunar, tienes que almorzar. Si por lo menos vienes con niños, tienes que colocarle protector y tiene un costo de $7. Y los pasajes son a $2. Sin embargo, hay quienes se traen de todo para la playa y así evitar tener que consumir en estos espacios. Vinimos con las mochilas, con todo en la mochila y los pasajes solamente. ¿Cuánto más o menos se necesita para un día de playa? Bueno, por lo menos por persona $5 para bajar y subir. ¿Van a comer algo aquí en la playa? Todo lo que nos trajimos. ¿Nada de consumir en la playa? No, vinimos preparados con comida, chuchería, helados, todo. Los trabajadores playeros aseguran que las mejores semanas son finalizando agosto y comienzos de septiembre. Desde el estado de La Guaira, Ami Torres, Televen. Miembros de la red de hoteles del estado Lara manifestaron que la ocupación en estos espacios se ubica entre el 35 y 40%. Los prestadores de este servicio sostienen que los conciertos, conferencias y eventos deportivos han permitido que la ocupación sobrepase el 35%. Usted sabe que nos pegó muy duro la pandemia, ¿no? A todos los hoteles en Venezuela les pegó mucho la pandemia, pero gracias a Dios, pues en los últimos meses ha habido una recuperación más o menos, sobre todo en la parte deportiva, pues que hay muchos eventos deportivos en la ciudad, pues, y se están viendo un poquito más pues lo que es la ocupación. Estos grandes eventos, pues como los conciertos de grandes artistas,
han ayudado mucho a lo que ha sido la ocupación, no solamente en nuestro hotel, sino también en los hoteles aledaños a nuestras instalaciones. Y bueno, para nosotros es importante que estas actividades se realicen acá en la ciudad. Quienes conocen de cerca el ámbito del turismo exhortaron a autoridades de esta cartera en acortar las distancias para así aumentar las potencialidades que tiene cada región. Es importante, acortar las distancias en el sector turismo es clave. Tener mayor comunicación con el sector privado y los entes gubernamentales también es lo primordial para que ellos puedan entender, las autoridades competentes que tienen los medios para motivar financieramente, incluso en las partes de educar a los empresarios. Ellos tienen ese potencial con las escuelas de INATUR. En el caso del Estado Lara, las autoridades locales en materia de turismo han llevado a cabo el acercamiento con los operadores turísticos privados. Allí, ellos conocen las necesidades que tienen para próximamente darles la atención que requieran. Desde la ciudad de Barquisimeto, Ramón Vélez, Televen. La isla de Margarita se destaca por sus hermosos paisajes naturales entre playas, montañas y parques nacionales como la Laguna de la Restinga, un humedal perfecto para navegar en kayak, por ejemplo, bajo la luna llena, un atractivo turístico para propios y visitantes. El Parque Nacional Laguna de la Restinga conforma la unión entre la parte oriental y occidental de Margarita. Está calificada como un lugar mágico por su contacto directo con la naturaleza, con un clima tropical semiárido. Sus mansas aguas se dejan navegar en kayak para disfrutar de un escenario que deslumbra con su colorido atardecer, un recorrido que se extiende al llegar la noche, convirtiéndose en un atractivo para los turistas. En este reportaje conoceremos parte de su ecosistema y de este maravilloso paseo de luna llena. Estamos ya en la entrada del Parque Nacional. Mira, esa agua que se ve ahí es nuestra primera magia en nuestro recorrido. Esa agua... Este recorrido comienza cerca de las 4:30 de la tarde con la llegada de los turistas al campamento ubicado a orillas de la laguna. Allí reciben las indicaciones de la navegación y se hace entrega de los chalecos salvavidas. Al abordar el kayak, comienza la súper emocionante aventura entre túneles de manglares, bajo sus guías quienes se dedican a explicar la flora y fauna de este humedal. Tenemos 95 especies de peces que vienen a desovar a estas lagunas, por eso es la importancia en la biodiversidad que hay dentro de estas aguas. Como parte de su flora están presentes 4 especies de manglares: mangle negro, mangle blanco, mangle de botoncillo y mangle rojo, que es este que tiene raíces colgantes y es el único en el que se desarrollan las ostras como un cultivo natural. Aparte de las ostras, tenemos más de 50 diferentes esponjas marinas que hacen vida en estos manglares. Esto que está acá es lo que se llaman racimos de ostra. Fíjense cómo echan agua y escupen un poquito tanto las ostras como algunas esponjas. Durante el recorrido por este reservorio natural, también se llega a una laguna llena de medusas invertidas, donde se observa la variedad de colores que existen. Otro punto visitado es el denominado dormidero de aves, un lugar donde se reúnen aproximadamente 1.500 flamencos para descansar. Y hace 3 años comenzaron a reproducirse en Margarita, tenemos flamencos ñeros. Somos el segundo estado en Venezuela con reproducción de flamencos. Todos los turistas remando su kayak siguen el reflejo que dibuja el sol en el agua para llegar a una playa. Allí desembarcan para apreciar el atardecer y la salida de la luna llena. Aquí es una alternativa bien bonita para hacer en Margarita. La Restinga me sorprendió muchísimo. Todo lo que ocurre con la naturaleza, con los paseos, es hermoso, divertido, bonito. Y la pureza te atrapa completamente. Los flamingos eran bellísimos. Y mi mamá también ama los flamingos. Ya para finalizar la excursión, los turistas vuelven a tomar sus kayaks para remar de regreso hasta el campamento, una navegación nocturna bajo la luna llena en el que solo se escucha el sonido de los remos y muy cerca el oleaje del mar. Además de este paseo bajo la luna llena, los organizadores también ofrecen la modalidad diurna con un recorrido ecológico que finaliza en la playa más larga de Venezuela, La Restinga. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. Y a esta hora hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión.
Al regreso, el gobierno de México recibió la solicitud de extradición del capo del narcotráfico, Rafael Caro Quintero. Ya volvemos. La infección en las encías podría estar relacionada con el Alzheimer. Un estudio realizado por la Universidad de Southampton y King's College arrojó que la periodontitis incrementa el nivel de demencia y el deterioro cognitivo del Alzheimer. Según la investigación, esto se debe al paso de agentes inflamatorios de la cavidad oral al acceso del tejido cerebral. Ahora cuidar nuestras encías también es cuidar nuestro cerebro. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Pakistán. Al menos 20 personas murieron calcinadas en el incendio de un autobús que chocó con un camión cisterna que transportaba gasolina. El autobús, con 24 pasajeros y 2 tripulantes, hacía un largo viaje en una carretera en la provincia de Punjab cuando colisionó en medio de la oscuridad de la noche en la primera ronda del torneo WTA 1000 de Cincinnati. Primera emisión. En la próxima parte conversamos con Óscar Doval, consultor financiero y presidente de Bene Capital. Estará como invitado en la entrevista, en la primera emisión. Ya veremos. Elon Musk quiere que su robot humanoide, el Optimus Tesla, sea más barato que un automóvil y que realice cualquier tarea doméstica para ayudar a las personas que más lo necesiten. El robot tendrá el tamaño y peso promedio de un humano para que sea posible su adaptación al entorno. Este prototipo de robot humanoide pretende ser lanzado este año, por lo que Tesla se centrará en la mejora de su inteligencia artificial y en resolver el problema de costos de producción a gran escala. Amigos de Noticiero Televen, gracias por mantenerse en sintonía. En este espacio de la entrevista tenemos como invitado a Óscar Doval, presidente de Bene Capital. Gracias por atender a nuestra solicitud. Señor Óscar, bienvenido. Gracias, Daniel, por la invitación. Saludos a toda la teleaudiencia. Muy honrado de estar aquí contigo hoy. Bueno, vamos a empezar a hablar de temas económicos, ¿no? Ayer el Banco Central de Venezuela informaba que se desaceleró la inflación en Venezuela, 7,5. ¿Qué significa esto? Fíjate, nosotros veníamos definitivamente de una época bien fregada durante el 2016 al 2019, que fue una época de hiperinflación en la cual incluso vimos picos tan importantes como 1.500.000% de inflación en el 2018. Y ciertamente, desde febrero de este año, por las medidas de restricción de liquidez, que en forma sencilla quiere decir con la limitación que se dio a la banca venezolana para que eran créditos de manera irrestricta, de alguna forma, medidas de encaje extraordinarias lograron de alguna forma yugular el tema de hiperinflación y bajar la cifra inflacionaria a un dígito mensual y probablemente acumulado. Estamos en 2 dígitos bajos todavía a lo largo del año. Estamos hablando de un 30% acumulado en lo que va de 2022. Esto quiere decir que hay estabilización, Daniel, en las variables macroeconómicas que son inflación y devaluación. Ciertamente no estamos todavía en el estado del arte donde quisiéramos estar con una inflación cero, una inflación muy cercana a un dígito bajo, pero estamos mucho mejor que en los años anteriores donde la inflación definitivamente era un tema corrosivo que estaba minando la economía nacional. ¿Y cómo se traduce esto para el venezolano común? Porque, por ejemplo, hemos visto, y es un tema bastante interesante, el tema de si hay inflación en dólares o no, porque podemos ver que a los mercados, yo voy todos los viernes a buscar los precios, y vemos la harina de maíz precocida que subió de $1 a $1.50, entonces baja la inflación, pero seguimos viendo aumento en los precios. En Venezuela ciertamente no solamente existe una inflación en bolívares, existe también un aumento del poder de paridad adquisitivo, que es lo que llaman inflación en dólares. Esto fundamentalmente se produce por incertidumbre en los comerciantes. ¿Qué quiere decir? Si los comerciantes ven algo de devaluación, inmediatamente van a tratar de montarse sobre la devaluación y colocar precios de reposición, quiere decir para precios supuestos para protegerse de una posible pérdida del precio de su producto. Claro, esto se convierte en un círculo bastante perverso, diría yo, porque de alguna forma en esta colocación de precios de reposición más altos para evitar que la devaluación se los vaya a comer, una devaluación que hoy en día está bastante acotada, pero bueno, de alguna forma existe todavía todo lo que es la rémora del trauma pasado en los comerciantes que tienen que estar moviendo precios continuamente. En esa colocación de precios nuevos hace que de alguna manera veamos que los precios en dólares y en bolívares en ambas nominaciones suelen aumentar
a lo largo del mes un tanto. Como dices tú, también nosotros hacemos vida en los mercados, vamos a los diferentes mercados municipales de Caracas y de fuera, también del interior del país, y vemos que hay un movimiento, pero ciertamente, como decía anteriormente, es mucho menor que lo que veíamos en el año pasado, incluso el año antepasado, que ese incremento en dólares y en bolívares era sustancialmente mayor que lo que hemos visto este año. Claro, se protege el comerciante, el que fabrica, ¿no? Pero ¿cómo se puede fabricar el venezolano a pie? ¿Cómo hace para resguardar su salario? Porque estamos viendo que son más o menos unos $22 mensuales que está devengando un trabajador público, ¿no? Porque sabemos que en la empresa privada es mucho más alto el salario. ¿Cómo hace para protegerse un venezolano? Todos los venezolanos que ganen en nominación nacional, en bolívares o en nominación extranjera, en divisas, cualquiera que sea la divisa, yo les sugiero que para protegerse del tema devaluativo general, el aumento de precios, hagan compras anticipadas en la medida que lo puedan hacer de lo que son los insumos que puedes comprar anticipadamente, que no son obviamente bienes perecederos, comida, etcétera, que se pueda estropear, pero enlatados, detergentes, cuestiones bien sencillas que puedes tener almacenados, que no se van a estropear y que sabes que van a aumentar de precio. Es una manera de cubrirse. Lo que estás mencionando, Daniel, es bien importante. Uno tiene una especie de paradoja cuando hace análisis económico, por una parte de una activación incipiente de la economía nacional, el PIB nominal aumentado, de alguna forma, incluso el Observatorio Venezolano de Finanzas, que nos afecta al gobierno, reconoce que durante el primer semestre del año hubo un 12.3% de crecimiento del Producto Interno Bruto, estimando que al cierre del 2022 pues vamos a tener un crecimiento de 2 dígitos bajos, alrededor del 12% también. Y de alguna forma todavía la gente no ve que eso permea, esa activación económica, dada fundamentalmente por esa estabilización macroeconómica sumada al aumento o el incremento de la producción petrolera, que pasó de 300.000 barriles el año pasado a 700.000 barriles hoy en día y que se espera que a finales de este año pueda incluso superar la barrera del 1.000.000 de barriles diarios. Todavía la gente no siente, la gente a pie, la gente común, tú y yo no sentimos del todo el beneficio de ese aumento del Producto Interno Bruto. Sobre todo en el interior del país, ¿no? Donde menos llega. Totalmente de acuerdo. Y más marcado todavía en la provincia, porque la actividad económica está muy concentrada en toda la región central, Caracas, Valencia, Maracay, el eje Acarigua, o el eje Portuguesa-Lara. Realmente mucha gente de la provincia no siente todavía esto. Pero yo le digo a la gente también que hay que tener un poco de paciencia, porque la activación, si bien es cierto que tenemos una activación comercial, de Venezuela, del sector terciario, todavía hace mucha falta o hace falta tiempo para que veamos que se mejore estructuralmente temas económicos para que pueda permear a todo el mundo. Pero paciencia es cuánto tiempo, más o menos cuánto podemos proyectar esto, porque una persona que vive con sueldo mínimo, pedirle paciencia, hay que verle la cara a ver cómo se va a alimentar, cómo alimenta a su familia. Totalmente de acuerdo, Daniel. Incluso puede ser un poco cínico de mi parte decir esto. Fíjate, una cosa bien importante, para poder activar estructuralmente la economía venezolana, hay que recurrir a nuestra fuente natural de ingresos, que es la producción y exportación petrolera, que se vio limitada a lo largo del tiempo y descendió de manera significativa en los últimos 10 años, vamos a decir. Hay sanciones por parte de Y Estados aparte Unidos. tenemos sanciones y bloqueo comercial que tampoco ayudan para nada, contrariamente. No solamente te limitan desde el punto de vista de movimiento financiero, sino también te limitan desde el punto de vista comercialización de tu producto natural, que es el petróleo. Ya están entrando fondos de inversión, Daniel, y eso hay que decirlo públicamente, para activar la industria petrolera y poder duplicar la producción actual y llevar de 700.000 barriles a 1,5 millones de barriles diarios, hace falta una importante cantidad de dinero. La Cámara Petrolera Venezolana asegura que estamos hablando de cifras de 10.000 millones de dólares en los siguientes 18 meses para lograr ese cometido, ese objetivo. Están entrando fondos internacionales. De hecho, el fondo Gramercy, que es un fondo americano de gran calado, inmenso, americano, gringo, los mismos que sancionan a Venezuela, está entrando a través de una empresa petrolera local para invertir en el tema gasífero. Y hay otro fondo europeo, ¿okay? Está en Luxemburgo, todavía no tenemos mucha información del nombre, detalles, etcétera, que está entrando también con inversiones muy importantes para el tema fundamentalmente de producción y explotación de crudo. Estamos hablando que ambos fondos entran a Venezuela este año. Con ese dinero, que estamos hablando más de 2.000 millones de dólares, esperamos empujar la producción petrolera y gasífera venezolana a niveles un poco más altos. Pero no solamente eso, se están trabajando fuertemente, tanto estos fondos de inversión que estoy diciendo, como actores privados, están trabajando fuertemente en el tema de las sanciones para obtener licencias de la OFAC para poder activar la economía venezolana. Para nadie es un secreto que las sanciones no han ayudado a nada. Ha fregado más bien, ni siquiera ha movido temas políticos o gubernamentales como era su pretensión inicial. Porque de alguna forma ha fregado a la mayoría de los venezolanos. ¿Por qué razón? Porque ha impedido, como tú bien mencionabas, la comercialización del crudo, el incremento de la producción de alguna forma, que es la gran palanca
para activar estructuralmente la economía venezolana. Después podríamos hablar de diversificación económica, podríamos hablar de activación de otros sectores, pero nosotros somos un país petrolero y por ahí tenemos que empezar. Tenemos que ir a la pausa y me gustaría que siguiéramos conversando sobre el tema de las sanciones y le dejo la pregunta al aire para que me respondan en la próxima parte. ¿Aumento del petróleo significa bienestar inmediato para los venezolanos? Me lo responde en la próxima parte. Nosotros vamos a una pausa comercial y regresamos. Amigos del Noticiero Televen, gracias por mantenerse en sintonía. Nosotros seguimos conversando con Oscar Doval, presidente de Benecapital. Gracias por estar con nosotros. Y en la última parte le preguntaba que si el aumento de la producción petrolera se va a traducir en un bienestar inmediato para los venezolanos. La respuesta categórica es sí. Aumenta la producción petrolera, aumenta el Producto Interno Bruto y eso se va a traducir y va a premiar a toda la población en la zona central del país y en toda la provincia. ¿Hay voluntad por parte de Estados Unidos de eliminar las sanciones o flexibilizarlas para que, bueno, sabemos que ellos necesitan el tema energético por lo que está ocurriendo en este momento en Rusia, pero ¿hay voluntad por parte de Estados Unidos para hacer esto? La información que tenemos es que sí, que existe voluntad de los Estados Unidos, tanto el Departamento de Estado como de la Cámara del Senado, o sea, lo que es el Congreso americano, Cámara del Senado y de Representantes, para que esto ocurra, para laxar las sanciones. Hay un tema sin duda político, no pueden laxarla en minutos, pero pueden dar licencias y aflojar las sanciones para permitir que Venezuela sea un socio natural energético de los Estados Unidos como tradicionalmente lo ha sido. Bien, señor Oscar, vamos a cambiar totalmente de tema. Colombia-Venezuela, apertura inminente de la frontera, estamos hablando el tema comercial. ¿Qué tiene que pasar para que una vez se abra de una vez por todo el tema comercial entre Venezuela y Colombia? La vicepresidenta de Colombia ya hablaba de que requieren el gas venezolano, tomando en cuenta que han bajado sus reservas. ¿Venezuela está en capacidad de hacer esto? Venezuela está en capacidad de ser un proveedor natural de Colombia de materia prima como lo ha sido históricamente. De hecho, esta semana, el día 18, hay una reunión entre Fedecámaras y la Cámara de Comercio colombiana para empezar justamente a trazar la ruta de lo que puede ser el intercambio comercial colombo-venezolano, que ha sido tradicional e histórico. Estamos hablando que antes de la ruptura de relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, por tema transfronterizo, se manejaban cifras tan grandes como $6.000 millones al año. Hoy en día, si logramos reestructurar, restablecer esas relaciones, podemos básicamente lograr un intercambio comercial donde tradicionalmente Venezuela ha sido un proveedor no solamente de gas, sino de mucha materia prima para Colombia, y Colombia ha sido un gran proveedor de productos semiterminados y terminados para Venezuela. A mí me parece una de las cosas más importantes que ha ocurrido a lo largo de este año, aparte de las zonas económicas especiales, el tema de la reactivación de relaciones naturales con Colombia, que es nuestro primer socio comercial histórico. Ya vamos a hablar de las zonas económicas especiales, pero existe la confianza, ya vemos que hay un cambio de gobierno en Colombia, de izquierda, que saluda al gobierno venezolano, pero existe la confianza para que exista la apertura de esta frontera y que pueda haber todo lo que significa el intercambio comercial, que se invierta en la frontera venezolana. Yo creo que el presidente Petro ha dado todas las señales de que esto es así. De hecho, el nombramiento de Benedetti como embajador de Colombia en Venezuela, así como el nombramiento de Plasencia, Félix Plasencia, como embajador de Venezuela en Colombia, así lo dicen. Son personas que son dadas ambas al entendimiento, a la construcción de puentes y la posibilidad de que se generen nuevamente relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos países, que nuevamente desde el siglo XIX son los primeros socios comerciales y han tenido una relación estupenda. Realmente fue un sinsentido romper las relaciones, pero el tema de que se puedan restablecer, reestructurar y podamos tener intercambio comercial va a ser muy sano para ambas naciones. Daniel. Zonas económicas especiales, cambiemos de tema. Ya se anunciaron. ¿Qué se sabe sobre este tema? Porque fue noticia en algún momento, ¿no?, que se designaron cuáles son las que van a estar establecidas, pero ¿se ha avanzado sobre este tema? Te decía anteriormente que el tema del restablecimiento de las relaciones con Colombia y las zonas económicas especiales son las grandes noticias en tema o materia económica para Venezuela. Básicamente porque las zonas económicas especiales son un habilitador histórico, tanto en China, en Vietnam, en Singapur, cuando se implantaron en los 80 y los 90, fueron las grandes fuentes de tracción de capital extranjero, al punto de que en los países que te acabo de mencionar, más del 50% de la inversión extranjera viene a través de sus zonas económicas especiales. En Venezuela se sancionó la ley. Ahorita hay que sancionar las normas. La norma quiere decir cómo se instrumenta la ley. Están en este proceso de diseñar la normativa requerida
para que la Superintendencia Nacional, que también fue mencionada, de Zonas Económicas Especiales, pueda hacer la labor de la implantación. Eso requiere disciplina, requiere modificación de algunos aspectos del marco jurídico, requiere transparencia, requiere muchos aspectos para generar confianza para que los inversionistas extranjeros depositen su dinero en Venezuela. Justamente hablaba usted de la disciplina. ¿Existe la disciplina económica en Venezuela para poder desarrollar estas leyes que, bueno, como otros sectores, cúpulas empresariales han indicado que si no hay ciertos aspectos para que se puedan dar, van a fracasar o podrían fracasar? En Venezuela tenemos que generar la disciplina económica. Digamos que yo siento que después del tema de la hiperinflación y la dificultad económica que ha tenido el gobierno, por lo menos ha generado disciplina fiscal en el ejercicio de sus funciones administrativas. Estamos obligados, pero no solamente el gobierno, estamos obligados nosotros como ciudadanos, tú, Daniel, cualquier persona que está escuchándonos en este momento, este servidor, a exigir que esa disciplina económica, que esa transparencia se dé. Entendamos una cosa, estamos apostando por el futuro de Venezuela, estamos definitivamente pensando en el desarrollo de la patria. Y eso requiere concurso de todos nosotros, los ciudadanos de a pie, la gente que tiene posiciones de decisión política, la gente que tiene influencia social, para exigir justamente que estas leyes no se queden en el papel, en el tintero. Deseos no preñan. Lo importante es llevarlas, ejecutarlas y exigir que sean habilitadores, como te decía anteriormente, para que sea posible el desarrollo económico de Venezuela. ¿Cómo benefician las zonas económicas especiales una vez que se creen a las comunidades? Sabemos que el tema de los servicios públicos, sobre todo en el interior del país, es bastante complicado. ¿Esto va a traer mejoras a las comunidades? En términos muy sencillos, las empresas multinacionales que se hacen vida en las zonas económicas especiales en cualquier parte del mundo vienen preñadas. ¿En qué vienen preñadas? Vienen preñadas fundamentalmente de servicios, de servicios básicos, de capacidad de transformar materia prima, de fuentes de empleo. ¿Qué quiero decir? Si usted tiene una empresa multinacional que llega a una zona económica especial, habitualmente no solamente proveen de servicios básicos para su propia actividad económica, sino que de alguna forma benefician a la comunidad en torno a la medida que también dan justamente servicios de electricidad, servicios de agua, generan empleo, de manera que generan riqueza y desarrollo en las comunidades. Eso ha sido la historia de éxito de las zonas económicas especiales en otros países del mundo. ¿Por qué no puede serlo en Venezuela? Es la pregunta. Ok, vamos a cambiar un poco de tema porque quiero consultarles sobre el tema de los impuestos excesivos. Ha sido un tema recurrente por parte de todas las cúpulas empresariales, ¿no?, que les afecta. Y no es contradictorio que si estamos en un crecimiento económico por parte del Ejecutivo, que se están tomando las medidas correctivas necesarias, los impuestos excesivos, no solo los municipales, sino el impuesto a las grandes transacciones financieras, vengan a quizá un poco retrasar este crecimiento económico. Yo sí invito, y estoy de acuerdo con lo que están diciendo muchos gremios, sí invito a los organismos fiscales, al CENIAT, al Ejecutivo, a que se revise la carga fiscal, tanto el IGTF como el impuesto sobre la renta, sobre todo en aquellos sectores y rubros que son estratégicos y básicos para el desarrollo del país. En las zonas económicas especiales justamente hay exención fiscal. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay cobro de impuestos o los impuestos son muy bajos en las empresas que hacen vida. La pregunta es por qué no hacerlo a nivel nacional. Si tú quieres activar el sector alimentario, si quieres activar el sector agrícola, el sector agroindustrial o cualquier sector que sea clave para el desarrollo, incluso el sector energético, que sea clave para el desarrollo de Venezuela, yo sí creo que tiene que tener el empresario incentivos y motivaciones fiscales para que sus márgenes de ganancia no se vean tan afectados justamente por la carga fiscal que en este momento tenemos. Ya tenemos que despedir, pero brevemente, estamos viendo que luego del anuncio de la venta de acciones por parte de algunas empresas del Estado, han cambiado todo el tema de la imagen de estas empresas. Por ejemplo, el Banco de Venezuela ya no tiene estos símbolos que estaban parcializados hacia un sector político. ¿Esto va a seguir pasando con otras empresas del Estado? Tengo entendido que esa es un poco, pues sí, la decisión del Ejecutivo, la decisión de la Asamblea, que es democratizar el capital, que de alguna forma, si te pones a ver, una manera de privatizar o que el sector privado entre dentro de estas empresas del mercado, dentro de las empresas del Estado, cosa que además nos da un ámbito de seguridad, nuevamente, de buena gestión, de eficiencia, de transparencia, de adecuada gobernanza, de la posibilidad de que sea atractivo para los inversionistas que van a colocar o van a comprar acciones de estas empresas. Si tienen que cambiar de imagen, si tienen que mejorar o eficientarse, yo creo que estos son recursos válidos para que los inversionistas se sientan atraídos para comprar acciones de estas empresas del Estado. Toda empresa del Estado que pasa a manos privadas a nivel mundial, en cualquier país del mundo, mejora su productividad, es más eficiente, mejora sus servicios. Señor Oscar, muchísimas gracias. Se nos quedó muy corto el tiempo, teníamos otros temas que conversar, pero será para la próxima oportunidad. Amigos del noticiero, de esta forma finalizamos este espacio, lo dejamos con lo mejor del arte del espectáculo, con lo actual. Feliz día.
¿Qué tal, mi gente actual? Muy buenos días para todos. Yo soy Maite García y hoy tengo el placer de acompañarlos durante esta mañana para hacer un recorrido por las noticias del entretenimiento y así actualizarlos a ustedes. También nos encanta la interacción, yo se los digo siempre, pero es que de verdad es así. @lo actual en Twitter, @lo actual piso TV en Instagram y mi cuenta @Maite García G. Por allí nos pueden dejar con respecto a las noticias sus mensajes y también mensajes para nosotros. Ahora sí vamos a dar inicio a las noticias de arte y espectáculo y les tengo que contar que Ezra Miller habla sobre sus problemas legales y confirma que está buscando tratamiento. Después de un año en el que el actor haya sido objeto constante de controversia por su comportamiento preocupante, que ha llevado incluso a cargos de acoso y robo con allanamiento de morada, así como acusaciones de agresión y abuso, Miller ha puesto fin a su vida y afirma que está buscando tratamiento para sus problemas de salud mental. La estrella de 29 años se disculpa por sus acciones, afirmando haber pasado por un momento de intensa crisis debido a problemas complejos de salud mental, para los cuales ya ha comenzado un tratamiento. Según informes, Warner Bros. Discovery apoya la decisión de Miller de buscar ayuda profesional. Le apoyan ellos y también le apoyamos nosotros. Todas aquellas personas que sientan que están pasando por un trastorno mental tienen que buscar ayuda sin duda alguna. Pero otro artista que se convirtió en noticia fue Johnny Depp, esta vez porque volverá a la silla de director. El actor dirigirá una nueva película titulada Modigliani, 25 años después de rodar The Brave, adelantó así el medio especializado The Hollywood Reporter. El film, que comenzará a rodarse en Europa la próxima primavera, está coproducido por Al Pacino, nada más y nada menos, y su reparto aún no ha sido revelado. Por otro lado, pues la trama del film, basada en la obra teatral de Dennis McIntyre, cuenta las turbulencias en la vida del artista Amedeo Modigliani durante la segunda década del siglo XX, hasta convertirse en una leyenda de la pintura y escultura italiana. Recordemos que la vida de Modigliani tuvo grandes dificultades, pero también un triunfo final. Se trata de una historia universalmente humana con la que todos los espectadores pueden identificarse, así reveló Depp, según la información de The Hollywood Reporter. La fecha del estreno sería el 27 de octubre del 2023. Estaremos entonces atentos a ese estreno y así, mi gente actual, nosotros finalizamos las informaciones por esta mañana. Recuerden sintonizar las distintas emisiones de su noticiero Televen, donde por supuesto también me verán en La Meridiana, y en nuestro programa a las 9 de la mañana tenemos una cita. Ahora sí los dejo con mis compañeros del noticiero y ya me integro. Gracias, Maite, pero antes de despedirnos, aquí mi compañera Mardoley tiene una información de última hora. Mardoley. Así es, Adrián, nos reportan varios usuarios que hay un fuerte retraso en el metro de Caracas, se calcula que hasta 20 minutos. También algunos usuarios reportan retraso en lo que es el tránsito vehicular, transporte público en Plaza Venezuela, se habla de 1 hora 0. Por